Buen día, el siguiente es el OBI, que quiere decir objeto virtual, de la actividad 2 de física de imágenes, donde trabajaremos temas como el aseguramiento de calidad para sistemas PET y PET, que quiere decir por emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones, y procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos, control de calidad, artificios en la imagen en sistemas por tomografía por emisión de positrones. El trabajo es presentado por el alumno Jackson Ramírez del área de radiología de imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, CEDAT Ibagué, zona sur. Como primera instancia vamos a dar una pequeña introducción donde vamos a resumir el tema que se va a tratar. Y es que analizando las técnicas de imagen se pueden distinguir aquellas cuya información es fundamentalmente anatómica, basada en el contraste de densidades y en las que se encuadran las exploraciones radiológicas y los ultrasonidos. De los estudios de resonancia magnética, por medio de análisis protónico se pueden obtener imágenes de caracterización tisular, que sin embargo no llegan a presentar la cinética celular. El campo de la imagen metabólica pertenece a la medicina nuclear, que a través de la radioquímica de los nucleídos participa en el diagnóstico, detectando y midiendo la función intracelular. Entre estas últimas destaca la tomografía de emisión de positrones PET, cuya principal aportación se valora en parámetros de resolución de imagen, cuantificación absoluta del metabolismo celular y una radioquímica muy diversa y abundante. Muy recientemente se está generalizando el uso de tomografía por emisión de positrones, favorecida en gran medida por el acceso al entorno hospitalario de un equipamiento altamente sofisticado. Así, los nuevos ciclotrones dedicados a la producción de radionucleídos emisores de positrones son más sencillos y ofrecen un mayor rendimiento. La producción de radiofármacos en el laboratorio es más eficaz, gracias a los diseños de módulos capaces de realizar síntesis más rápidas controladas por ordenador. A su vez, se están desarrollando nuevos tomógrafos por emisión de positrones que incluyen nuevos detectores y programas de análisis mejores que dan como resultado una mayor rapidez y calidad de las exploraciones. Seguidamente vamos a explicar lo que es la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico clínica no invasivo que permite la imagen funcional en vivo del metabolismo celular. 1. Su importancia en especialidades como la oncología, que tiene que ver todo lo que es con cáncer, neurología, que tiene que ver con todo lo con el sistema nervioso o cardiología, están bien avaladas por la literatura científica, donde gran cantidad de datos sugiere que la tomografía por emisión de positrones es superior a las técnicas convencionales de imagen, como tomografía axial computarizada y resonancia magnética, en determinadas situaciones clínicas. La tomografía por emisión de positrones permite obtener imágenes usando compuestos biológicamente activos, sustratos, ligando o fármacos marcados con emisores de positrones. Segundo, estos agentes marcados se administran normalmente por vía intravenosa, distribuyéndose según el flujo sanguíneo y siendo asimilados independientemente de su carácter radioactivo. Los positrones se forman durante la desintegración radiactiva de un núcleo que tiene un número excesivo de protones para alcanzar la estabilidad nuclear. Tras sucesivas colisiones, los positrones pierden su energía y cuando está prácticamente en reposo, se combina, aniquila
con un electrón orbital, convirtiéndose la masa de ambas partículas, electrón y positrón en reposo, en energía, generándose de dos fotones de 511 kiloelectrovoltios, cada uno, los cuales serán emitidos simultáneamente y en sentido opuestos, pudiendo salir del organismo y ser detectados en el exterior. Los radionucleidos emisores de positrones son isótopos de elementos comunes en el organismo y en consecuencia los más apropiados para marcar moléculas y realizar estudios en vivo. Los núcleos emisores de positrones están caracterizados por tener un periodo de semidesintegración muy corto, minutos o pocas horas. Así, para una determinada actividad se consiguen altas actividades específicas, lo que se traduce en un mayor número de cuentas en la imagen, lo que mejora la calidad de la imagen. La tomografía de emisión de positrones se basa en la detección de los fotones producidos en la aniquilación de los positrones. A continuación explicaremos brevemente las tres partes fundamentales necesarias para la realización de la tomografía por emisión de positrones. El ciclotrón. ¿Qué es el ciclotrón? Es básicamente una cámara de alto vacío en la que, mediante un campo magnético paralelo al eje del cilindro y un sistema de radiofrecuencia para generar un campo eléctrico alternante, es posible acelerar a energías muy elevadas partículas elementales producidas mediante una fuente de iones situada en el centro de la cavidad. Cuando estas partículas han adquirido suficiente energía y su trayectoria es desviada para que choquen con los blancos, en los que tienen lugar reacciones nucleares que llevan a la obtención de los radionucleidos emisores de positrones. Los ciclotrones se clasifican en función del tipo de partícula utilizada, positiva o negativa, o bien en función de la energía a la que estas pueden ser aceleradas. La utilización de los ciclotrones por emisión de positrones actuales es muy sencilla, puesto que son sistemas muy automatizados, aunque se puede manejar de forma manual, con lo que puede controlar todos los parámetros de funcionamiento. Lo habitual es fijar únicamente la corriente requerida en el blanco, que va a condicionar la actividad que se obtendrá. Bueno, ahora hablaremos lo que es el laboratorio radioquímico. En el laboratorio se van a sintetizar los radiofármacos que se encontrarán formados por el radionucleido emisor de positrones, que se ha obtenido gracias al ciclotrón, y por una molécula que lo transportará a los órganos de interés en el paciente. La síntesis de radiotrazadores por emisión de positrones presenta unas características muy peculiares que la diferencian notablemente de los procedimientos de preparación de otros radiofármacos en medicina nuclear convencional. Debe considerarse primero el tiempo de síntesis, ya que al trabajar con radionucleidos de vida media muy corta, deben buscarse procedimientos en los que se reduzca al máximo el número de pasos y en los que cada uno transcurra con una gran eficiencia. De lo que hablan acá también es que no se debe perder tiempo por la vida media de la parte de desintegración del elemento. Pues si se pierde tiempo, se va a perder efecto dentro del examen, lo que va a hacer que las imágenes no sean tan efectivas en cuanto a la detección de lo que se esté buscando en el examen. Bueno, ahora hablaremos del tomógrafo que utilizamos para los procedimientos por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones se basa en la detección simultánea de los dos fotones producidos en la aniquilación de los positrones.
La evolución de esta técnica tomográfica ha dependido del desarrollo por separado de la aplicación en investigaciones biomédicas de los radionucleidos fisiológicos, de la detección en coincidencia de los fotones de aniquilación y de la reconstrucción tomográfica de las proyecciones. Seguidamente hablaremos de la evolución de la aplicación de la tomografía por emisión de positrones, sus principios, su evolución. Dice que en los años 50 surgió la idea de utilizar radiofármacos marcados con radionucleidos de periodo ultracorto para el estudio regional del metabolismo. En el año 1953 apareció la gamma cámara de Anger, base de los estudios gamagráficos y posteriores del ASPET, tomografía computarizada por emisión de fotón único. En 1955 se introdujo por primera vez un ciclotrón en un hospital, Hammersmith Hospital, Londres. En los años 60, en la Universidad de Washington, se diseñó un equipo para obtener imágenes de moléculas fisiológicas. Sin embargo, el crecimiento fue lento hasta principios de los años 70. El primer sistema tomográfico de positrones se desarrolló en el año de 1973. En el año de 1974 se adaptó el sistema detector para poder obtener imágenes tomográficas de la tomografía por emisión de positrones de un paciente. Y finalmente, en el año 1976 fue cuando ya se dispuso de los primeros sistemas de tomografía por emisión de positrones en el comercio. Dentro de las aplicaciones que encontramos en la tomografía por emisión de positrones encontramos la adquisición. En la adquisición, los cristales detectores están conectados a circuitos de coincidencia con el fin de aceptar o no a los pares de detecciones producidos por fotones de una misma aniquilación. El tiempo típico de coincidencia dentro de la cual se aceptan las detecciones como simultáneas es de 12. Si dos detecciones son aceptadas, se les asocia una línea geométrica a lo largo de la cual la aniquilación aparentemente ocurrió. Esta línea de respuesta está identificada por el ángulo y el radio de su línea perpendicular hacia el eje del tomógrafo. Así, cada suceso aceptado tiene asociados valores de coordenadas polares, radio y ángulo. La información de la adquisición es almacenada en los términos de estas dos coordenadas. Otra aplicación es la reconstrucción. En una primera aproximación, el proceso de reconstrucción, las cuentas son distribuidas uniformemente en la matriz. El proceso se realiza para todos los ángulos y todos retroproyectados se suman en una misma matriz de imagen. La imagen obtenida estará distorsionada o artefactada debido al realce de estructuras grandes. Esta borrosidad se eliminará mediante la utilización de filtros. Así se realiza la retroproyección o superposición lineal de proyecciones filtradas, que permite obtener una imagen adecuada cuando los perfiles se miden en un número suficiente de ángulos. Esta técnica es conocida como retroproyección filtrada. Cuantificación de las imágenes. A partir de las imágenes tomográficas obtenidas por la tomografía por emisión de positrones, es posible realizar medidas cuantitativas de la concentración de un radiofármaco en el interior del organismo con una alta precisión. Para algunos trazadores de los que se conoce exactamente su farmacocinética, el ordenador del tomógrafo por emisión de positrones
Aplica el modelo matemático multicompartimental correspondiente, conociendo la concentración del trazador en sangre y en los distintos compartimentos tisulares se crean imágenes paramétricas. De esta forma podemos visualizar en imágenes tomográficas la distribución regional del flujo sanguíneo, el consumo regional de glucosa o la extracción regional del oxígeno. Esos parámetros pueden ser cuantificados en valores absolutos, en mililitros o micromoles, minuto por 100 gramos de tejido. Corrección de la atenuación. Las imágenes tomográficas obtenidas con cualquiera de los sistemas descritos están influidas por la atenuación corporal de los fotones. Para corregir este artefacto se usa una tomografía de transición que se obtiene con la emisión fotónica de una fuente de 68 Hz o 138 Hz, acoplada al sistema detector. Con esta misma finalidad se empezaron a acoplar tubos de rayos X. De aquí surgió la idea de hacer un sistema híbrido de tomografía por emisión de positrones y tomografía radiológica de alta resolución que puede obtener imágenes por emisión de positrones o por tomografía axial computarizada aislada, o imágenes fusionadas de tomografía por emisión de positrones o tomografía axial computarizada. La fusión de las imágenes es sumamente útil en oncología, pues permite comprobar que el depósito patológico de un trazador coincide con la masa o adenopatía aumentada de tamaño de la tomografía axial computarizada. Importancia clínica de la tomografía por emisión de positrones. Se basa en la utilización de radiotrazadores marcados con núcleos emisores de positrones que permitan visualizar en vivo diversos procesos fisiológicos o fisiopatológicos. De este modo es posible monitorizar la evolución temporal de la distribución regional de la concentración de un radiotrazador tras la administración de un compuesto marcado. La tomografía por emisión de positrones permite estudiar, visualizar y cuantificar múltiples procesos bioquímicos y fisiológicos, tales como el metabolismo energético, la tasa de síntesis proteica, la proliferación celular, la actividad enzimática, la tasa de consumo de oxígeno, el metabolismo beta oxidativo, el pH intracelular, el flujo sanguíneo, la transmisión de señales e incluso la expresión génica y su regulación, entre otros. Pero además es posible mediante la tomografía por emisión de positrones analizar la densidad de receptores de una zona concreta, la cinética de la unión receptor-ligando o enzima-sustrato, la afinidad de un compuesto por un receptor determinado o el efecto de un fármaco cualquiera de los procesos fisiológicos previamente referidos. Algunos de sus usos en la especialidad en la oncología, que trata todo lo que tiene que ver con cáncer, se basa precisamente en el mayor consumo de glucosa que presentan los tejidos tumorales y que deben metabolizar para hacer frente a la gran demanda energética que los caracteriza. La mayor incorporación de fluoro de oxiglucosa al interior de la célula neoplásica se ve favorecida por el aumento de la expresión de los transportadores de membrana, secundario a la activación de genes que los codifican. Una vez en el interior de la célula, la FDG es fosforilada por la exoquinasa, que presenta una mayor actividad en esas mismas células tumorales. La fluorodeoxiglucosa fosforilada queda atrapada de esta forma y no sigue los pasos siguientes de la cadena metabólica. En neuropsiquiatría sabemos que la tomografía por emisión de positrones con 18 de fluorodeoxiglucosa es la forma exacta de medir en vivo el consumo de glucosa de las distintas regiones encefálicas.
Se está empleado en el diagnóstico diferencial de las demencias. Las alteraciones del consumo regional de FDG representan anomalías en el funcionalismo neuronal y se corresponden con el tipo y la severidad del deterioro cognitivo. La tomografía por emisión de positrones es particularmente útil en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ya que puede mostrar disminución del consumo de glucosa en el córtex parietal y temporal en fases muy iniciales. Uso en cardiología. Se centran fundamentalmente en la enfermedad coronaria. La tomografía por emisión de positrones se emplea para estudiar la viabilidad del miocardio. El miocardio viable consume 18 de fluorodesoxiglucosa, sobre todo en situaciones de isquemia. Por el contrario, un tejido necrótico no capta los 18. La no viabilidad contraindica una revascularización coronaria quirúrgica, ya que dicho miocardio no recuperaría su contractibilidad. O sea, sería una área necrótica. Ya en cuanto a la preparación del paciente, ya en el procedimiento, debemos tener algunas consideraciones como confirmar la identidad del paciente, explicar detalladamente todo el procedimiento, una instalación de una vía venosa como vía de administración del medicamento del radiofármaco. El paciente adulto en general recibe entre 370 milibecquerel o 74 o 740 milibecquerel, 5 milibecquerel por kilogramo. La inyección de 400 milibecquerel para oncología de 8 milisieverts. Inyección de 250 milibecquerel para neurología 5 milisieverts. Tiempo de captación entre 30 y 90 minutos. Tiempo de examen 30 minutos. El paciente pediátrico, además de todas las medidas que adoptan para el paciente adulto, para el paciente pediátrico lo más importante es ajustar la actividad que se le administra en base a su peso, talla o superficie corporal. En cuanto a la tomografía computarizada, se debe aumentar el pitch, disminuir el MAS y o kilovoltaje de 4 a 5 milibecquerel por kilogramo o 3.7 milibecquerel por kilogramo. Mínimo 37 milibecquerel, máximo 370 milibecquerel. En pacientes de sexo femenino de 2 a 55 años es importante saber que la paciente no esté en estado de gestación o embarazo. Regla de 10 días, lactancia previa a la inyección y suspendida por 4 horas. 400 milibecquerel, 400 milibecquerel de 18 F de fluorodesoxiglucosa dan 8 miligrays al útero. Consideraciones comunes. Paciente en espera 10 minutos preinyección, sala tranquila, disminución de estímulos, baño exclusivo, hidratar lo más que se pueda, aconsejar la micción, proteger la vejiga. Antes del examen, el paciente debe orinar en las siguientes 2 horas post inyección. Se elimina por la orina entre el 15 y 20% de la dosis inyectada. Diseño de la instalación. Los aspectos que se deben considerar para el diseño del servicio son suministro de los radiofármacos, almacenamiento del material radioactivo, preparación de las dosis, administración de las dosis, salas de reposo, baños, sala de exploración, sala de control, requisitos post-exploración, sala de espera de acompañantes. En las salas de reposo, el paciente debe permanecer aquí 10 minutos preinyección, 60 minutos post-inyección,
tranquilo, sin estímulos y vigilado. El baño del paciente debe ser exclusivo para pacientes a los cuales se ha aplicado este examen de la tomografía por emisión de positrones. No debe ser eh, abierto al público. El público no debe utilizarlo por posible zona de riesgo de radioactividad. El baño del paciente, como prevención, todos los pacientes deben orinar sentados, tirar la cadena 1 minuto de 3 veces. Al finalizar el uso, lavar prolijamente las manos. Cualquier inconveniente o imprevisto debe ser informado al personal de la sala de radiología, pues puede haber contaminación porque se elimina a través de la orina. La manipulación de estos elementos se deben utilizar los guantes y se deben utilizar las pinzas de mango largos. Esto reduce que la dosis un 60% a lo menos de 18 centímetros, como precaución para evitar el contacto con radiofármaco. Las jeringas donde se administran los radiofármacos son especiales, son recubiertas por plomo. Algunas de las indicaciones o de la descripción de estas jeringas son jeringas en capachos de plomo. Se debe administrar por vía intravenosa fría, transportar la jeringa blindada hasta el paciente dentro de un blindaje adicional en forma de maleta y sobre una mesa móvil. Usar guantes. Con medidas de protección personal ocupacionalmente expuesto. Se debe utilizar medidas de protección individual como el delantal de plomo y el protector tiroideo de 0,5 milímetros de plomo, solo para la realización de tomografía computarizada, prevención de positrones siempre cuando el usuario se mantenga dentro de la sala al momento del examen. Para la tomografía no se usa delantal.